Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángel Santiago Márquez y mi compañero es Julián Andrés Prieto y venimos a presentarles los rectificadores. Bueno, los rectificadores son circuitos conformados por diodos que cambian la forma de la señal que reciben. Como los diodos son elementos PN que dejan pasar la corriente por un solo sentido. Como con eso se puede rectificar señales. Como se observa, a una señal de entrada hay una de salida que, como se observa a la derecha, esas son señales ya rectificadas de una señal de entrada de tipo sinusoidal. Bueno, a continuación podemos ver tipos de rectificadores y esto es según su conversión. Pueden ser ACDC, que son utilizados en las fuentes y convierten en alterna a continua. Los ACAC, que no convierten en ningún tipo, sino que varían las características de su señal de entrada. Y los DCDCs, que también varían las magnitudes de la señal DC. En los ACDCs encontramos una subdivisión que según su forma de onda, y estos pueden ser o media onda o onda completa, dependiendo de cómo aprovechen la señal, ya que los media onda solo aprovechan las señales positivas, mientras que las negativas las mantienen en ceros al rectificarlas, y los onda completa cogen todas las fases de la señal, tanto negativas como positivas, y las rectifican. A continuación vemos el rectificador de onda completa contra central. Este está compuesto principalmente de dos diodos, una carga RL o RL dependiendo del caso, y una fuente monofásica AC, como se puede ver en la imagen inferior izquierda. También vemos que en el diagrama, en un momento de la señal va a pasar la corriente por el diodo 1 y en el otro momento va a pasar la corriente del diodo 2 con una resistencia o la carga en medio. Esto se va a explicar más profundidad a continuación. Bueno, como se observa, aquí hay una señal de entrada sinusoidal que coge tanto la fase positiva como la negativa y vuelve esta una señal de ese continuo, como ya se había explicado. Eh, para explicarlo muy minuciosamente, lo que pasa es que cada fase va a cambiar, pues obviamente, de, de flujo, y entonces lo que va a hacer el rectificador es coger la positiva, luego la negativa, y ya aprovecha ambas para generar una señal desde cada periodo, cada pi periodo de la señal. En cuanto a las aplicaciones, pues, se puede observar como fuente de alimentación de equipos electrónicos, cargador de baterías, electroquímica y controladores de velocidad. Eso ya que ya tenemos una fuente DC, y a partir de esa fuente DC podemos usar microcontroladores o otros electrónicos para hacer dispositivos de control. Bueno, posteriormente podemos pasar con el puente rectificador trifásico. Este se compone principalmente de tres fuentes AC desplazadas 120 grados, como son las fuentes trifásicas, 6 diodos, 2 por cada fuente, y pues solo una carga. Este tiene la peculiaridad de que la fuente puede ser conectada en estrella o en triángulo y toca tenerlo en cuenta al realizar los cálculos, ya que puede variar las características de la señal de reentrada y por ende la señal de salida del rectificador. Para explicar el comportamiento, pues primero vamos a ver una señal rectificada, como es un ejemplo práctico en la simulación. Ahí vemos que se cumple las características de que las fuentes están desplazadas y vemos que la señal sale una onda completa correspondiente a la magnitud de la relación de las voltaje con la carga. Ya para una explicación más detallada, vemos que la señal de entrada van a ser las tres ondas desplazadas que están variando por los diferentes colores y la señal de salida van a ser la magnitud. En magnitud va a ser igual a raíz de 3 por el máximo voltaje de entrada de fase. Esto debido a que el rectificador tiene la característica de aumentar el voltaje máximo que alcanza la onda, la señal, al ser rectificada, ya que utiliza las tres fases y las convierte en una sola. Este proceso de lo que se podría llamar el rizado sucede cada pi tercios debido a que son tres fases. Entonces, dependiendo de la cantidad de fases, se va a dividir en n pi sobre n para la rectificación y también va a variar las características de la magnitud de la señal. Entonces no sería raíz de 3 sino raíz de n fases. Bueno, en cuanto a sus aplicaciones, se observa que puede ser implementada en sistemas de energía solar, ya que estos funcionan con corrientes alternas trifásicas, pues se necesita ya un voltaje directo para, pues, hacer uso de esa energía. También se usa en el sistema de soldaduras, ya que, como se mencionó, se genera un voltaje mayor
y pues para el caso de las soldaduras se necesita una corriente alta y un catéter para poder hacer soldaduras de tipo industrial. Bueno, a continuación vemos el de disminución de rizado de corriente por inductor. Este básicamente consiste en el fenómeno de coger la onda de entrada, como se ve en el gráfico de la derecha, y volverla los rizos, que es la variación en la señal, más pequeña, para que sea una señal de C más pura y la potencia se pueda aprovechar de manera menor, ya que es el caso de la corriente. Entonces, ahí podemos ver la diferencia, la salida ideal, que sería una corriente DC completa, y la salida real, que básicamente sucede porque cuando la corriente aumenta, en el inductor se acumula en forma de campo magnético. Y cuando disminuye, este campo magnético desaparece, la energía de la corriente es devuelta al circuito. Entonces podemos ver cómo cuando aumenta la señal, sigue la onda, y cuando se descarga, sí sucede el proceso de descarga, pero mucho más lento, porque el inductor aporta esa corriente faltante en el circuito, la entrega a él, que la tiene acumulada. Y asimismo se logra reducir el rizo consiguiendo una señal de C más pura, lo que tiene muchos usos y aplicaciones, como podría ser el aprovechar más la potencia que podría tener un motor, ya que el motor lo que exige es corriente para el torque. En eso podemos también ver pues un ejemplo práctico en la que se puede ver, se utilizaron valores para señalar que se tiene que realizar bien el cálculo entre el inductor y la carga, porque si no, el rectificador puede ser afectado y producir menos corriente de la que se espera. En cuanto a sus aplicaciones, como se mencionó antes, principalmente se usan motores ya que se necesita una corriente ya casi y pues pura para que estos tengan menos disminución en el torque. Y también se puede usar para sistemas de audio, fuente de alimentación de la industria de la alimentación y fuente para circuitos electrónicos. Bueno, los componentes para un rectificador monofásico completo distribuidor cuenta con 4 tiristores, una fuente monosástica C y una carga R o R, también dependiendo del caso. A continuación se va a explicar brevemente el funcionamiento. Simplemente lo que pasa, los tiristores necesitan de una señal que rompa el potencial en los tiristores para que pueda dejar conducir el corriente. Entonces para eso se crean unas señales, como en este caso, por ejemplo, en el circuito de cruce por cero, una señal de salida, un alto para que puedan encender los resistores y pueda rectificar la señal como se observa en el de la izquierda, donde cada pi más pi alfa, que sería el ángulo, nos permite hacer esos cortes, esas líneas para dejar rectificar la señal a medida que uno quiera. Si uno quiere un ángulo diferente, puede hacer que la señal sea más pequeña y así. Como en este caso, aquí como se observa, estos son los picos, los tiempos en el que los tiristores se van a encender y van a dejar fluir la corriente durante todo el circuito, como se explicó anteriormente, cada periodo, pero con disparos de tiempo de los tiristores. Bueno, posteriormente para las aplicaciones de son más variadas y puede ser, por ejemplo, en el control de motores, ya que se puede necesitar que los motores funcionen después de cierto lapso de tiempo o después de cierta entrada. Entonces puede utilizar este circuito controlado para cuando suceda esa entrada, ese cambio, mandarle la señal a los tiristores y que ya sí dejen fluir la corriente. Otra puede ser en fuentes de alimentación reguladas, debido a que conforme se vaya bajando o aumentando o disminuyendo el ángulo, va a disminuir o aumentar la corriente y voltaje que va a aportar el circuito. Asimismo, se puede utilizar en cualquier tipo de sistema electrónico que realice control de alguna magnitud, como puede ser el sistema de calefacción o en controles de fuentes. Entonces, a continuación se resumirá la sección 1.9 y 1.7 del libro de Rashid. En este caso, la sección 1.9 habla simplemente de que los dispositivos semiconductores de potencia pueden pueden funcionar como interruptores. Prácticamente estos eh, pueden clasificarse dentro de encendido, apagado, de las características de conexión y desconexión controladas. Pues en general, cuando
dispositivo semiconductor de potencia está en modo de conducción normal, se produce una pequeña caída de tensión a través del dispositivo, y en las formas de onda de tensión de salida, esas caídas de tensión se consideran despreciables. Bueno, posteriormente podemos pasar a la sección 1.7, en la cual nos habla de las características ideales de un switch. En estas características se encuentran varias partes, como es que la capacidad de ser controlable, que podría ser esa característica de ser activable en cualquier momento que se requiera, las propiedades que tiene que tener el estado apagado y encendido, como podría ser la conducción o no conducción de las variables que vaya a utilizar, especificaciones de la variación entre voltaje y corriente, que es que en el momento en el que se realice un cambio en estas variables, tenga la capacidad de administrarlas y resistir estos cambios bruscos. Y también otra variable importante podría ser el precio de los mismos, ya que pues en el mercado es una característica bastante relevante a la hora de cualquier diseñador o ingeniero realizarlos y utilizarlos en su control. Y finalmente, pues como segunda parte de la sección 1.7, nos habla de las especificaciones prácticas de un switch. Entonces, básicamente son parecidas a las anteriormente explicadas, pero estas ya realizan un análisis más profundo y calculado de las relaciones prácticas que va a tener esos switches. Y eso salen variables como puede ser la pérdida por conmutación o como la velocidad de la misma conmutación, ya que estas variables, estos switches, no van a tener un comportamiento ideal como sería un pulso recto, sino que van a tener un tiempo, una pendiente de acción en la que van a operar. Adicionalmente se pueden realizar cosas como la resistencia térmica o el área de operación segura, que son variables, condiciones que tiene el switch al operar. Y eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención.